El pasado 2 de abril se cumplieron 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, fecha en la que se conmemora a los veteranos y los caídos en el conflicto. Uno de esos veteranos es Ariel Tascón, quien hoy en Minuto Argentina compartirá con nosotros algunos de los momentos más históricos de esa experiencia. Ariel, bienvenido a Minuto Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros y abrirnos este espacio. ¿Cómo te va? Buenos días para ustedes. Gracias, Ariel. Bueno, son 40 años, es un momento muy histórico para los argentinos, también para los ingleses, pero devolviéndonos un poquito en el tiempo, hablemos de cómo fue el inicio de esa guerra, cómo fue el momento en el que los reclutaron. Sabemos que usted pertenecía pues a la Armada, ya estaba, digamos, inmiscuido, digamos, en la milicia, pero ¿cómo fue ese proceso de reclutamiento y cómo fue vivir ese momento? Está bien. Bueno, cuando se inició el conflicto en abril del 82, yo ya estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio de ese momento. Hoy en día no lo hay, es ejército profesional, pero en ese momento era una ley que nos obligaba a todos los chicos que llegaban a cumplir los 18 años a ser sorteados. Y según el número de sorteo que sacaban de los últimos 3 números del documento, éramos convocados a distintas fuerzas. En el caso mío, yo justamente ese sorteo lo viví en medio de la clase en el secundario, en el último año del secundario. Estábamos todos mis compañeros escuchando la radio y escuchando los sorteos y ver si nos tocaba o no ir al servicio militar. Es el caso de que en nuestro curso fuimos 2 solamente de los varones sorteados, y a mí me tocó particularmente ejército. De las 3 armas que tenemos, ejército, por el número de sorteo. Es así que, bueno, el 8 de marzo fuimos convocados. Previamente tuvimos exámenes físicos para poder ver si éramos aptos para ingresar al ejército. Bueno, obviamente di apto, y el 8 de marzo fuimos convocados. Te quiero poner en tiempos para que veas Sí, la lo poca poco. distancia que hay con el conflicto. Nosotros el 8 de marzo, la clase 63, fuimos convocados, los que teníamos que participar en la instrucción militar de aquí de Mar del Plata, donde yo vivo. Justamente hay una base militar de defensa aérea, que es la más importante del país. Y bueno, nosotros fuimos convocados, el 8 de marzo asistimos. Obviamente lo primero que te hacen es te cortan el cabello y te lo dejan bien cortito, bueno, esas cuestiones militares. Y ahí en ese momento nos empiezan a dar el equipamiento, la indumentaria, y nos convocan, después de pocos días de estar en la agrupación, a movilizarnos para hacer la instrucción militar. La instrucción militar se hacía en un campo que está próximo a nuestro regimiento, que nuestro regimiento está justo en la costa, y nosotros tuvimos que irnos caminando con todo nuestro equipamiento a hacer la instrucción militar a unos 3.000 metros de donde estábamos apostados. Es así que ahí armamos los campamentos y empezamos la instrucción militar. Era prácticamente toda instrucción, más que nada física, no había manejo de armamento. Y particularmente a mí, aparte de ser poco tiempo de instrucción, yo había terminado el secundario aprobando todas las materias, y me pude inscribir antes de ingresar a hacer la conscripción para dar el examen de ingreso a la Facultad de Arquitectura. Es así que a mí y a otros estudiantes que también tenían esa posibilidad de dar exámenes, y que los exámenes se dieron pocos días antes del 2 de abril, nos permitieron salir, y estuvimos ausentes
4 días más o menos, preparándonos 2 o 3 días para dar el examen y después rendirlo. Es así que bueno, lo rendí, volví al regimiento, me enteré de que había aprobado el ingreso a arquitectura y seguimos con la instrucción. Bueno, pasó bastante rápido el tiempo y llegó el 2 de abril. Ese 2 de abril ahí nos informan a todos los soldados que el Estado había tomado la decisión de recuperar las islas y que las había recuperado, y por ende se estaba gestando una movilización de tropas para asentarlas en el territorio, para defenderla en un posible contraataque inglés, ¿no? Obviamente. Y bueno, de esa forma fue que nos desarmamos todo ese campamento en forma rápida, volvimos al regimiento, y en forma totalmente a dedo, vamos a decir, nuestros jefes nos formaron en la calle y empezaron a seleccionar aquellos soldados que pensaban que tenían que ir. Y en uno de esos me tocó a mí, obviamente. No había opción. No había opción. Fuimos unos 200 y pico de soldados, éramos todos clase nueva, porque en esa agrupación ya se habían ido todos los soldados clase 62 de baja, salvo los pocos soldados que quedaban hasta que nosotros cumpliéramos la instrucción y ellos se iban de baja. Cosa de que no se pudieron ir porque les cayó antes, y entonces nuestra agrupación en particular tuvo un 70% de soldados clase 63, nueva, y un 30% de clase vieja, que era la que estaba todavía sin irse de baja. Bueno, ahí se aceleraron todas las instrucciones, es decir, Claro. ahí empezaron a preocuparse por darnos la instrucción para el manejo del armamento, que nosotros teníamos armamento personal, que eran los fusiles. Después a algunos soldados, que a mí me tocó también, nos hicieron manipular lanzagranadas, que eran unos cohetes que se les ponían en el caño del fusil. Que usted no conocía tampoco cómo funcionaban, según entiendo. No, era todo día a día, o sea, ir a manejar el fusil era movilizarnos, primeramente nos hacían tirar en blancos en la barranca de la costa donde estaba nuestra agrupación. Después, como las inclemencias del tiempo no lo favorecían, porque había mucho viento, acá tenemos una zona muy ventosa, se nos volaban los blancos, era un desastre, entonces tuvieron la decisión de mandarnos en camiones del ejército a un polígono de tiro, que es el tiro federal de aquí de Mar del Plata. Entonces ahí es donde empezamos a hacer práctica de tiro en serio. Obviamente uno no puede aprender mucho en tan poco tiempo, claro. Pero bueno, lo suficiente para ellos es saber cargar el fusil, disparar, y bueno, si le das al blanco, mejor. Claro. Bueno, Ariel, pero usted era muy joven, usted mismo nos cuenta que llevaba, o sea, pues no tenía nada de preparación básicamente. ¿Qué significó siendo tan joven que usted le digan, además de tener que irse a enfrentar una guerra, o sea, como todo lo que significa eso en todas las dimensiones que representaba para usted en ese momento hacer parte de un conflicto tan importante como este? Uno lo que lee y se documenta un poco que había muchos soldados que tampoco sabían como ni siquiera dónde estaban las islas, a qué se iban a enfrentar. ¿Qué significó para usted ese momento? No, nosotros particularmente, yo tenía una instrucción de educación bastante buena, terminaba el secundario, obviamente yo sabía dónde estaban las Malvinas, que eran nuestras, claro. Sabíamos que estaban dominadas por el gobierno inglés y todo ese tipo de cosas. Yo particularmente lo sabía, si bien quizás otros soldados de otras partes del país con menor educación, claro, quizás no tendrían ni noción de qué era
su propio territorio, ¿no? Claro. Pero bueno, no fue mi caso. O sea que tenía total noción de lo que se hizo y de lo que podía suceder. O sea, nosotros sabíamos que si íbamos a ocupar las islas, el gobierno inglés nos iba a quedar de manos Claro. cruzadas. El prestigio del ejército inglés no lo iba a permitir. Si bien algunos decían, no va a pasar nada, es solamente van a ir y después se va a arreglar todo diplomáticamente y van a volver, pero realmente yo era bastante escéptico a eso porque sabía de que no creía que iba a suceder eso. De todas formas, al tener en ese momento 18 años, uno no era demasiado consciente, como lo es ahora por ahí, que yo ya tengo 58 años, y el miedo es más importante y quizás no lo hubiese tomado hoy como lo tomé en ese momento, ¿no? Realmente lo tomábamos como una aventura quizás, pero una aventura que sabíamos que podía salir mal. Claro. Inclusive a nosotros particularmente cuando nos convocaron y nos dijeron que ya íbamos a partir para el sur, porque en realidad íbamos a partir a movilizarnos al sur, todavía no sabíamos si íbamos a ir a Malvinas, nos dieron un día para reunirnos con nuestros familiares, y bueno, ahí fue donde fui a visitar a mis padres y a mis hermanos, y justamente mi mamá comentaba de que su madre, que son italianos, y mi abuelo fue italiano y participó de la Primera Guerra Mundial, mi abuelo decía, son locos, ¿con quién se metieron? No tienen idea con quién se metieron. Claro. Y bueno, fue así que me despedí de mis familiares, nos llevaron a la agrupación y después en un par de días se convocó para que vayamos al aeropuerto de Mar del Plata para subir a un avión de Aerolíneas Argentinas preparado para transportar toda la tropa. Era todo un avión vacío sin asientos, donde 300 soldados, más o menos, o un poquito menos, estaban dentro del avión, con su equipamiento, todos unos al lado del otro. Es decir, que de pronto en ese momento usted veía algo, la situación más como una cuestión de honor, de poder también servirle a su país en una situación de esas. Sí, obviamente uno siempre tiene su costadito de patriotismo Claro. y obviamente uno lo hace con honor y con gusto, pero sabíamos que por ahí la cosa iba a ser Difícil. complicada, difícil, y que estábamos en inferioridad de condiciones. Y eso era lo que nos preocupaba demasiado, ¿viste? Porque nuestro equipamiento era muy básico. Claro. Era muy básico. De por sí ya el equipamiento básico de la indumentaria no era la adecuada para ir a una zona tan hostil en Claro. cuanto al clima. Claro. Y así después, para arriba, el armamento que estaba en malas condiciones. Lo único que rescatable, que por suerte nosotros tuvimos, la artillería antiaérea era adquirida de última generación. Nuestra artillería antiaérea eran cañones, en ese momento bitubo, de 35 milímetros, que eran comandados por un radar, o sea que no eran manuales, y eran comprados a los suizos, y bueno, era lo más sofisticado que teníamos en defensa aérea. Así que eso, por suerte, hizo Era de una que... ventaja. Eso hizo que la Fuerza Aérea Británica no pudiera hacer el daño que quiso hacer en Malvinas, porque se encontraron con una resistencia importante. Discúlpame que quiero borrar acá algo que se me apareció en la pantalla. Tranquilo, tranquilo.
Mientras le voy preguntando, Ariel, una vez Sí, ustedes viajan, ¿qué es lo que se encuentra al llegar allá? Porque una cosa es también uno, antes de subirse al avión o al barco o antes de trasladarse como tal, pues uno tiene como unas expectativas y unas ideas en su cabeza que suelen ser muy distintas a la realidad. ¿Qué se encuentra usted al llegar allá? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y hablemos también un poco de cuál fue el problema de salud que tuvo durante la guerra. correcto. Eh, Mirá, las expectativas que nosotros teníamos realmente, y por tanta información que nos daban nuestros superiores, era de que realmente iba a ser una movilización para demostrar fuerza, para demostrar poderío, pero que no iba a llegar a mayores, que se iba a resolver en la vía diplomática mientras nosotros estemos ahí. Como quien dice, ejercer presión. Ejercer presión y decir que éramos Claro, 20 y pico de mil personas ahí adentro que era difícil podernos sacar. claro. Entonces, en ese caso, a mí particularmente y a muchos, no nos causó demasiada angustia y desesperación. O sea, nosotros mientras estábamos en la isla hasta el 1 de mayo, que fue realmente cuando entramos realmente en combate, lo tuvimos como si estuviéramos en una instrucción en las propias Islas Malvinas. Eh, lo pasamos de esa forma, Ujú. con incertidumbre, con poca información, con poca... y eso hizo que tampoco sepamos bien cómo venían las Claro. negociaciones, porque tampoco teníamos alcance de señal de radio como para enterarnos bien cómo venían las negociaciones. O sea que a nosotros realmente el 1 de mayo nos sorprendió. Claro. Nos sorprendió. Fue algo totalmente sorpresivo. De un momento para el otro tuvimos información de alerta roja y nada, surgió el caos en minutos. ¿Qué pensaba usted en ese momento? ¿Se acuerda de pronto? Que pensaba justamente en el momento que se inició el conflicto, en ese momento lo único que pensé en salvar mi vida. Realmente porque fue tal la sorpresa y el pasar de aviones de combate británicos, el inicio del fuego y el Claro, bautismo de fuego de nuestra artillería, que realmente no conocíamos, porque no conocíamos cómo disparaban los cañones. Los cañones normalmente los comandaban oficiales y suboficiales y algún soldado de apoyo, pero el resto de la tropa era de logística, ¿no? Cada uno tenía su rol, pero fuera de los cañones. Y es así que fue el primer día que vimos realmente lo que era claro. la lluvia de municiones en todo el cielo, porque como los cañones tienen pintura fosforescente en en la bala, vamos a decir, se genera todo una trayectoria de luz para saber por dónde va la munición, y como el ataque inglés fue de madrugada, fue a oscuras, el cielo se regó de luces. Claro. Era impresionante, pero esas luces, y te soy totalmente sincero, las vi muy poquito, porque el resto que recuerdo fue que me parapeté dentro de mi pozo en posición fetal y esperar que termine. Claro. Así fue el tema, porque no podías ni asomarte porque no sabías si una bomba inglesa iba a caer cerca de tu posición. Entonces era como meterte adentro del pozo y esperar que pase todo. ¿Y cuál fue el problema de salud que tuvo? El problema de salud que yo tuve fue, bueno, a raíz de lo que yo te decía, la mala indumentaria que nos proveyeron y que en realidad eran ropa usada que teníamos en nuestra guarnición, y que esa ropa era ropa que habían usado soldados en la anterior instrucción. A mí particularmente me dieron un par de los borseguí, las botas de ejército, de cuero, que estaban bastante deterioradas, y en la parte del talón
tenía el cuero totalmente roto, entonces eso hacía de que la bota no fuera lo suficientemente impermeable. Claro. Y las condiciones climáticas de Malvinas, con temperaturas bajo cero, estar constantemente nosotros expuestos a la intemperie, salvo los momentos en que estábamos dentro de una carpa. El viento, la tierra, el suelo totalmente húmedo y la propia lluvia, que era frecuente, hacía que el pie, obviamente, tuviera mucho frío, estar húmedo, y eso provocó lo que se le denomina, lo que yo tuve, el problema de trastorno vascular agudo, que el nombre de guerra es pie de trinchera. ¿Y eso lo obligó a retirarse de las armas en ese momento, según entiendo? No. Eso fue otra cuestión que no se supo manejar. A mí el problema de mi enfermedad del pie, y eso es progresivo, primero empieza con sabañones plantales, después empieza con el corte de la circulación sanguínea, entonces se empiezan a producir daños de tejido, que es la gangrena. Gangrena que se produce es gangrena superficial, y que si el problema avanza, obviamente empieza a tomar tejido más interno. En mi caso, bueno, empezó con gangrena superficial, y el pie, obviamente, el izquierdo, porque yo tuve problemas en los dos, uno pudo activarse la circulación, en el izquierdo no, y ese fue el que se me empeoró. Y hacía de que yo prácticamente no lo pudiera apoyar, tuviera que arrastrar el pie, pero en la totalidad del conflicto, que fueron 76 días que yo estuve con ese padecimiento. Cada vez, a medida que pasaba el tiempo, obviamente se agravaba más. Claro. Pero no tuve atención médica ninguna respecto a mi dolencia. Es decir, No que tuve durante todos esos días del conflicto usted luchó con su pie ahí con el problema de salud. Sí, correcto. Yo siempre hago el comentario a mis colegas o a quien converse conmigo, que en realidad el conflicto terminó el 14 de junio, y si no terminaba el 14 de junio, yo terminaba el 14 de junio, porque ya el 14 de junio no caminaba. Claro. Y entonces ya quedaba fuera de combate, y me tenían que evacuar sí o sí, aunque no lo quisieran. Porque, bueno, algo de eso hubo. Lamentablemente, tengo que decirlo, que algo de eso hubo, porque nuestros oficiales no se comportaron a la altura de las circunstancias. Precisamente usted fue uno de los soldados que llegó a estar en el Canberra. ¿Cómo fue su experiencia ahí? ¿Qué recuerdos tiene de los ingleses en los días que estuvo al interior? Bien, yo, y encadenando todo este tema, como ya no podía caminar, tuve dificultades para ir al lugar donde nos tomaron prisioneros a todos juntos, que era en el aeropuerto. Llegué ayudado de soldados, colegas, agarrándome de sus hombros, y así llegué al aeropuerto. En el aeropuerto estuvimos un par de días hasta que nos dijeron que nos tocaba ir a un barco para que nos lleven al continente. No sabíamos qué barco era ni nada, lo que nos decían que nos iban a llevar por mar. Y ahí es donde nosotros teníamos que ir hacia el puerto, del aeropuerto al puerto. Para que tengas una idea, era más o menos una distancia de 2 kilómetros. Esa distancia de 2 kilómetros, obviamente yo caminando no la podía hacer, ya no la podía hacer. Es más, el médico que me vio recién, el único médico que me vio en el campamento cuando ya estábamos todos rendidos, me vio el pie y me dice: ¿cómo tenés el pie así? ¿Cómo te dejaron estar así? ¿Cómo no te evacuaron antes? Claro. Y bueno, nada. Llegó la hora de irnos, y nuestros oficiales, mi oficial a cargo, me dice: soldado, incorpórese, fórmese en la fila y a caminar al puerto. Y yo le dije:
no le dije en buenos términos, pero no le dije, No. discúlpeme, mi subteniente, pero yo no puedo caminar, yo me quedo acá. Y mi subteniente me dice, incorpore ese soldado porque lo voy a llamar al jefe del área y lo van a sancionar. Y entonces yo me tiré al suelo, me senté y le dije, llame a quien quiera, al presidente de la nación, pero yo me quedo con los ingleses que creo que me van a tratar mejor que ustedes. ¿Qué le contestó? No, se fue a ver al jefe de la agrupación. Yo lo miraba porque estábamos como a 10 metros y él charlando con el jefe de la agrupación, y el jefe de la agrupación lo apartó, lo corrió, se acercó el jefe y me dice, soldado, ¿qué problema tiene? Le muestro el pie, no dice ni nada, mira para un costado y para el otro y ve pasar un jeep con heridos. Lo frena, le dice, ¿tienen un lugar para otro herido? Sí. Me suben al jeep y yo voy en jeep al puerto. Entonces, cuando llego al puerto estaba lleno de soldados argentinos esperando abordar el barco. Obviamente, particularmente a mí, a todos los heridos nos llevaron primero, nos subieron a la barcaza que se acercaba al Canberra, porque el Canberra no estaba atracado en el puerto argentino, sino que estaba en la boca de la bahía. Y bueno, en barcaza llegamos al barco, nos subieron, y ahí empezaron a hacernos los controles, en donde nos llenaban una ficha, nos desproveían de toda la ropa, de todos los elementos que podían ser cordones, todas esas cosas, y nos daban una ficha en donde justamente a mí tomaron registro de mi problema físico, y entonces me apartaron y me alojaron en lo que sería, ese barco era un crucero turístico, lo que sería un casino o un comedor grande, nos alojaron, que era el hospital improvisado en el barco, ¿no? Entonces es ahí donde me pusieron un pijama blanco y en una colchoneta en el suelo me empezaron a dar las primeras atenciones médicas. Así que esa es mi llegada al Canberra. El resto de mi agrupación, me enteré obviamente mucho después, no embarcó en el Canberra porque ya el Canberra había colmado su cupo y partió para Puerto Madryn. Así que ellos tuvieron que esperar un par de días más en abordar otro barco. ¿Y qué recuerdo tiene de los ingleses en esa experiencia, en especial de Brian Short, con quien después también se pudo reencontrar? ¿Cómo fue ese tiempo en el que estuvo ahí en Canberra, que pues igual fue vivir otra experiencia de la guerra ahí? Sí, obviamente nosotros teníamos la idea de que nos iban a tratar muy mal. Uno ve las películas, ven cómo se tratan a los prisioneros, Claro. pero lo que pasa que, bueno, surgieron dos cuestiones. O sea, yo caí prisionero al haber terminado el conflicto. Es muy diferente quizás caer prisionero en pleno conflicto. Claro. Entonces, al haber terminado el conflicto, la verdad que los ingleses se portaron como se debían haber portado cualquiera. Nos trataron muy cordialmente, nos tuvieron mucha compasión por nuestras dolencias y cómo estábamos nosotros físicamente. Y es así que nos dieron toda la atención que pudieron darnos, nos la dieron. Una anécdota es que a todo el mundo que traía escondido alguna barra de chocolate o algo que se podía haber sacado de la ciudad, que era donde estaba toda la comida acopiada, la juntaron, la fraccionaron y la entregaban a cada uno de los heridos un poquitito de lo que había para compartir el alimento, y así el alimento que ellos nos proveían de ellos, ¿no? Es ahí donde empezamos a comer regularmente y bien.
particularmente a mí, atención médica no me podían dar demasiada porque lo mío era para hacer una intervención quirúrgica en el continente. Entonces, lo único que me proveyeron es desmorfina y alguna otra medicación para aliviar los dolores. Y por el tema de las infecciones y todo eso. ¿Y qué fue entonces el menú del Canberra que además luego les permitió reencontrarse con algunos veteranos? ¿En qué consistió? Ah, lo tiene ahí. Sí, lo tengo acá. Bueno, Hablemos un poco de qué se trató esto. a raíz de todo eso, llegó la navegación, fueron 3 días. Nosotros éramos custodiados por un par de soldados ingleses que recorrían el hospital, armados y todo, pero obviamente nosotros no íbamos a ejercer ningún tipo de resistencia ni nada por el estilo, lo que queríamos Claro. era llegar a nuestra casa. Y cuando nos informan de que estábamos próximos a llegar a Puerto Madryn, a mí uno de los soldados me dice si quería ir a tomar aire fresco a la cubierta. Entonces le dije que sí, trajo una silla de ruedas, me subió a una silla de ruedas, me llevó a cubierta y ahí vi la luz del día, después de 3 días de estar dentro del barco, y visualizo una fragata argentina que estaba custodiando la entrada a las 200 millas. Y después me ingresan nuevamente al barco, y cuando tenemos que estamos prontos a desembarcar en Puerto Madryn, no recuerdo de quién fue la iniciativa, no recuerdo si fue nuestra o fue de los ingleses, calculo que fue de los ingleses porque las postales las tenían ellos. Un soldado inglés, y particularmente el que tengo contacto y el que tuve el orgullo de recibir un libro de él que acaba de publicar hace poquitito, que me lo mandó a mi domicilio, que se llama Brian Short. Él nos firmó esta postal. Aquí están las firmas de todos ellos, dentro de las cuales una de ellas de Brian Short. Intercambiamos firmas. Ya había terminado el conflicto. Disculpa, éramos... perdón. Tranquilo, tranquilo, que es un momento que yo creo que marca la vida para siempre. Éramos 2 personas que defendían sus ideales, cada uno con su forma de pensar y con su razón, o quién tiene la razón no lo sabemos porque está en discusión. Obviamente nosotros, por ser argentinos y por la proximidad que tenemos de las islas y que están en la plataforma continental, las consideramos nuestras, y históricamente las consideramos nuestras, pero ellos también tienen su argumento y lo defienden. Claro. Pero en ese momento eso estaba fuera de lugar. Éramos 2 seres humanos que habíamos terminado la guerra y que nos despedíamos. Y entonces yo particularmente firmé esa postal que está en los medios, dando vuelta por la web, y le hice una dedicatoria, no recuerdo textualmente cuál era, pero que le decía como que para un amigo inglés el tema de la guerra que no sea motivo de resquemor, de tener odio entre nosotros. Y bueno, fue así que nos intercambiamos esas firmas. Yo particularmente me quedé con esta postal, o sea que hay varios de soldados que realmente tienen otra postal igual, con firmas también. Es decir, no todas las postales tienen las mismas firmas.
porque cada uno se firmó con diferentes Se- soldados. Seguramente, seguramente. Si bien eran pocos, acá, no sé, porque eran soldados, civiles, médicos, o sea, todos los que formaron parte de la firma eran los que estaban dándonos atención directa a nosotros. Eh, Así que, nada, nos intercambiamos las postales, yo me la guardé, y es al día de hoy que después de, de 40 años, obviamente, pero después de 39 años, esta postal Salió a la luz. empezó a salir a la luz en la web, y la anécdota eh, muy particular es que un argentino, un ciudadano argentino, que no es veterano, que tiene hoy en día 45 años, o sea que era muy pequeño cuando nosotros fuimos a Malvinas, vio esa postal en internet, le interesó la historia, y él tomó la decisión de descifrar cada nombre que fuera legible y buscarlo por las redes sociales. En este caso, a mí por Messenger me mandó solamente la foto de la postal, firmada por mí. Y cuando yo la recibo, que yo al Messenger no suelo usarlo, eh, circunstancialmente lo abrí el Messenger después de 7 meses de que él me había enviado ese mensaje. Y veo una foto y me interesó mirar la foto porque no sabía de qué era la foto, y cuando la amplió, ahí fue algo increíble, fue una sorpresa que no la podía entender, me empezó a temblar todo el cuerpo, no sabía de qué se Claro. trataba. Enseguida le mandé un mensaje a este señor y le digo: disculpame, ¿quién sos? ¿De dónde sacaste esta postal? En realidad pensé que era un inglés el que había tomado esa decisión. Y no, había sido este señor argentino, y bueno, él nos informó, Germán Stuessel se llama, Ujú. que tanto a nosotros como a los ingleses hizo el mismo trabajo, y que él tiene comunicación con ingleses y con argentinos firmantes. Por ende, él nos hizo el puente, y es ahí donde entramos en conversación con el británico, con Brian Short, yo particularmente, y también tuve contacto vía mail con el médico, el cirujano que estaba en el hospital, que ya era un señor más grande. Hoy en día es un señor de 80 y pico de años, que inclusive me acabo de enterar de que estaba muy mal de salud. Pero en ese momento intercambiamos mails que se los mandábamos a su vecino, y ese vecino le imprimía el mail y se lo leía a este señor, porque el señor obviamente no manejaba Bellísimo. la computadora ni las redes sociales. Y Y, y bueno, ahí tuvimos también un intercambio muy hermoso de, de, de palabras, y él manifestaba que estar sumamente feliz de que todos sus soldados y los soldados argentinos hayan podido continuar con sus vidas, y hayan sanado las heridas y todo ese tema. Así que lo que yo rescato de esta situación del Canberra fue una situación muy loca, muy rara, porque se dio una situación de camaradería entre enemigos que no pensaba que iba a suceder. precisamente Ariel le quería preguntar si conserva alguna de estas amistades. Ya nos contó que se mantiene en contacto con Brian. ¿Y cómo fue ese, o sea, qué fue lo primero que se dijeron apenas se reencontraron o pudieron estar en contacto ustedes dos? ¿Qué se dijeron en ese momento? No, es muy sencillo. Primero, presentarse, y decir que yo era uno de los firmantes, y empezar a preguntarle cosas, porque en realidad no tengo conciencia, no tengo registro de memoria visual de quién Claro. era de los que yo vi Brian Short.
Claro, Entonces era ahí como empezar a decir quién eras vos, eras el que estaba con el fusil, eras el... Y bueno, tratar de, habiendo pasado 40 años, descubrir o reconstruir reconstruir, eh, esas personas que yo vi, ¿no? claro. Y preguntarle algunas situaciones particulares para saber si él recordaba si era yo o no. Eh, por ejemplo, el momento en que me llevó a Claro, cubierta a ver el aire libre, a ver si realmente había sido él u otro soldado, esas situaciones. Y después prácticamente de la cuestión política no la hemos hablado. O sea, sabemos que cada uno tiene su corazón en su patria, y él obviamente, inclusive cuando me mandó el libro, me dice: entendé, Ariel, que el libro está hecho desde la óptica del británico, claro, claro, como para que yo no lo tome mal en algunas expresiones que él pueda eh, dar, ¿no? claro. Pero igual es una persona muy respetuosa. En, hasta lo que estoy leyéndolo, porque está en inglés, y Ah, yo no claro. sé nada de inglés, y con el traductor del celular estoy traduciendo cada página. Así que de a poquito la voy haciendo. Pero es muy valioso también que se tome el trabajo de conocer el lado de su historia, porque obviamente tiene una perspectiva completamente diferente. Sí, 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 correcto. Él particularmente era un músico de la Royal Navy y de los Royal Marine. Y como su rol de músico también los embarcaron, y tuvieron rol de combate dentro de los barcos. Y después él pasó a asistirnos en el hospital de Canberra, ¿no? Bueno, Ariel, pues a pesar de que el conflicto en términos generales duró muy poco, tanto su participación en el Canberra como cuando estuvo como tal al interior de la guerra, ¿hay alguna experiencia en particular que usted recuerde que lo haya marcado, que todavía tenga ahí presente en su memoria? Sí, obviamente la experiencia más particular que cada uno tiene es la situación más dramática o más fea en la guerra, ¿no? Claro, Nosotros, la situación más fea que tuvimos, nosotros, como yo te dije, éramos de artillería de defensa aérea. Obviamente no estábamos en primeras líneas, porque estábamos siempre a retaguardia de la infantería, pero éramos los más propensos a tener represalias aéreas, o sea, ataques claro, aéreos, porque querían inutilizar nuestro armamento. claro. Entonces, es así que el 3 de junio, por la madrugada, yo me encontraba, que nosotros cumplíamos determinado rol de combate, y en ese momento yo estaba haciendo guardia en el director de tiro, que es un radar. Es como si fuera una especie de casa rodante con un radar, en donde dentro están operando los oficiales, y por fuera estábamos dándole apoyatura técnica a soldados. En el caso concreto de ese 3 de junio, fuera estaban un soldado con una radio operador, otro soldado dándole atención al grupo electrógeno que hacía que todo eso funcione, y yo haciéndole guardia por un posible ataque terrestre que era casi improbable, porque sabíamos que no había tropa inglesa por tierra. Pero bueno, ese era un rol que había que cumplir. Las guardias duraban un par de horas, y que éramos relevados los soldados por otro soldado, y teníamos que esperar que nuestro compañero viniera a relevarnos. Claro. Yo particularmente tenía mi carpa para dormir a 80 metros aproximadamente de ese radar, cerca de uno de los cañones. Cada radar comanda dos cañones que están alejados para un lado y para el otro 80 metros de distancia.
en ese momento, cuando se me vencía el relevo, espero que venga el soldado que me tenía que relevar. Ese soldado viene, toma mi lugar, y yo, con ya mi problema muy serio de pie, que te decía que lo arrastraba, y como la noche era muy cerrada, muy oscura, no quería ni mojarlo, ni que se me enfríe el pie. Claro. Entonces iba caminando muy lentamente, mirando el suelo, porque era una noche muy cerrada, no se veía nada, el terreno no era regular. Entonces, para que tengas noción, 80 metros yo tardé más o menos 2 minutos en llegar a mi carpa. En ese momento, cuando llego a mi carpa, lo primero que hago, abro el paño de la carpa para ingresar. Estaba mi otro compañero dentro de la carpa, porque éramos de a dos, y me saco el fusil del hombro, lo apoyo en un costado de la carpa, me saco el casco, y cuando saco el casco escucho el sonido de un avión, como que pasaba por encima de mi cabeza, y en realidad no era un avión, era un misil. Era el motor de propulsión del misil. Instintivamente yo me tiré dentro de la carpa agarrándome la cabeza, pero cuando yo caí dentro de la carpa ya el misil había impactado. O sea, fue algo de segundos. Ese misil fue lanzado después nos enteramos obviamente con la historia, fue lanzado por un bombardero británico que estaba tratando de inutilizar el radar principal de Malvinas, el radar de Fuerza Aérea. Claro. Pero como ese radar no lo pudo captar, y captó una onda más débil de un radar, que era el nuestro, el de nuestros cañones antiaéreos, captó la onda del radar, y antes de irse sin disparar, disparó. Y disparó ese misil y impactó prácticamente de lleno en nuestro director de tiro, dañándolo seriamente y produciendo la baja de los dos oficiales, el oficial y el suboficial que lo estaban operando, más los dos soldados que yo te decía que estaban, uno en la radio y otro en el grupo electrógeno. Murieron, en ese momento murieron 4, y yo buscaba el quinto. Buscaba al que me reemplazó. Claro, el compañero. Y no lo encontraba. Y en un momento sentimos, ya después de que había sucedido todo eso, que estaban nuestros 2 compañeros caídos en el suelo, los oficiales ya estaban cubiertos porque lamentablemente estaban destrozados. Siento gritos de alguien como que estaba en shock, y era este soldado que se había caído un pozo. Justamente en ese momento se cayó en un pozo que se había hecho a propósito para sacar tierra y cubrir los laterales de ese radar para darle protección por cualquier esquirla que podía darle, y este chico se cayó, este soldado se cayó, no pudo salir porque era justo una medialuna perfecta de una palada de una retroexcavadora, y como la tierra es muy arcillosa y muy húmeda, era totalmente resbaladizo, no podía salir. Claro. Fue así que, bueno, fue ayudado para salir, y este soldado, este chico que ahora tiene 58, 59 años, salvó su vida milagrosamente. La verdad Se que salvó no, de milagro. ¿Y usted también? Sí, obviamente. Lo mío fue cuestión de minutos. Y del presentismo, del cumplimiento de este chico que me vino a relevar en tiempo y forma, porque había veces que había que esperar, y si tenía que esperar 2 minutos más, seguramente yo no me caía en ese pozo. Impresionante, Ariel. Son cosas que yo creo que lo marcan a uno por siempre. Precisamente, Ariel, hablemos entonces de cómo fue su reincorporación a la sociedad. Al comienzo de la entrevista nos contaba que tenía planes de entrar a la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo fue ese momento, además de reencontrarse con su familia y de decir estoy otra vez en casa?
Sí, yo previamente a ir a casa, porque no fuimos a Claro, casa, ni los heridos, ni los soldados ilesos. Los soldados ilesos volvieron a su guarnición a continuar con la conscripción hasta la claro. baja. Para ello pasaron casi 2 meses. Y en esos 2 meses, como yo desembarqué en el Canberra y directamente fui a parar al hospital, a mí me evacuaron vía aérea al Hospital Militar de Campo de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, y ahí pasé mis 2 meses de recuperación y de tratamiento de mi pie. ¿Lo Ahí me operaron? hicieron, sí, es una especie de operación. Lo que me hicieron a mí es limpieza de toda la zona de tejido muerto, hasta que tuviera un Claro, sangrado normal. limpio, normal, y después someterme a injertos de piel. Ese fue mi caso particular. Ujú. Yo pude salvar todas mis extremidades, todos los Qué bueno. dedos se salvaron, se recuperaron. Pero dentro de los que estábamos ahí con pie de trinchera en el hospital, en traumatología, fui uno de los pocos. El resto tuvo amputaciones de dedos, o de Mm, todos. claro. Eh, Esa fue lo más serio que tuvimos. Y durante mi estadía en el hospital, hasta que yo me recuperé de todas mis dolencias, porque uno de los injertos no me prendió, me tuvieron que llevar a quirófano para suturarme porque no podía cerrarse la herida. Todo eso que hizo que mi recuperación se demorara y estuve prácticamente 2 meses en el hospital hasta poder empezar a aprender a caminar de nuevo, porque el pie se atrofia Claro. y pierde toda fuerza, y bueno, tuve que empezar a aprender nuevamente a apoyar el pie hasta que pude desempeñarme por mis propios medios, y es ahí donde me permitieron salir de Franco, del hospital, para ir a visitar a mis familiares. A todo esto, mis familiares, mientras yo estuve en el hospital, los primeros días, empezaron a caer. O sea, mis padres vinieron a la semana de yo haber llegado al hospital, y ahí tuvimos un reencuentro. Bueno, ¿para qué decirte cómo fue el encuentro, no? Eh, Fue tremendo. Aparte, mis padres, si bien sabían que yo estaba vivo, porque cuando bajé del Canberra, mientras me trasladaban en una ambulancia, le pedí al bombero que me llevaba en la ambulancia si por favor le Les daba un teléfono y avisaba. llamaba a mis familiares. Es tal así que él llamó a una tía mía, que era la que tenía teléfono. En ese momento todos nos teníamos teléfono, y mi tía fue y les avisó a mis padres que yo estaba bien, que me llevaban al hospital, que tenía una dolencia en el pie, cuestión que yo nunca se las hice saber hasta la rendición. En Ujú. mis cartas el problema de mi pie no existía para ellos. Claro. Eh, y, y bueno, estaba en el hospital, tuvimos esa visita de mis familiares, también de amigos. Tuvimos visitas de estudiantes secundarias, chicas, estudiantes secundarias del último nivel, Ujú. que se hacían pasar por parientes nuestros y nos venían a visitar. Hicimos amistad también con esa gente. Hasta que, bueno, ya te vuelvo de nuevo para los últimos días, me dieron la posibilidad de irme de Franco. Todavía no tenía la alta médica Ujú. definitiva, y el 19 de marzo yo sabía que era la baja de todos los soldados en la agrupación. Entonces, el 19 de agosto, perdón. Eh, entonces, en esa fecha me presenté en la agrupación, me formé con mis compañeros todos, hicieron el acto de baja, y cuando empezaron a repartir los documentos, escuché mi documento y no dudé en agarrarlo, el documento de identidad.
Y después a los pocos minutos se dieron cuenta de que a mí no me lo tenían que dar porque yo no tenía la alta médica. Cuestión de que no se los devolví. Y bueno, me retiré con el documento sin haber tenido el alta médica, y después seguí con la atención médica aquí en mi ciudad, sabiendo de que ya estaba prácticamente recuperado, ¿no? ¿Y logró estudiar? Bueno, y cuando estábamos en el hospital, como yo había rendido el examen de ingreso y había ingresado a la Facultad de Arquitectura, la Universidad Nacional de Mar del Plata hizo acercar al rector de la universidad, y el rector de la universidad me vino a visitar el hospital, me vino a saludar, me vino a entregar una medalla de la universidad y a decirme de que, bueno, que nos esperaban en la facultad en el año siguiente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y es así que, así fue, en el año 83, tanto yo que aprobé el examen con mis otros compañeros que no lo habían aprobado, pero que entraron sin examen, con privilegios, empezamos la facultad. Y yo creo que eso fue, y la contención familiar también, Claro. ¿no? Fue lo que hizo de que pudiera seguir adelante y no caer en depresión o en alguna situación que lamentablemente otros compañeros lo pasaron, ¿no? Claro. Hasta tomar la decisión del suicidio y todo ese tipo de cosas por no tener la El apoyo. contención y el apoyo necesario en ese momento. Por suerte a mí no me pasó. Yo tuve mi familia que siempre la tenía encima. Hicimos un grupo grande de excombatientes que formamos nuestra agrupación y que hacíamos reuniones y que tratábamos de sobrellevar ese difícil Claro. momento en ese momento. Y por el otro lado, la facultad. El haber ingresado a la facultad también hizo que mi cabeza esté En otra cosa. ocupada en otros temas. Claro que sí. Y bueno, yo desarrollé toda la carrera normalmente, me recibí. Después el Estado, en este caso el municipio, me dio la posibilidad de ingresar a trabajar al municipio y en el área técnica donde yo tenía mis conocimientos. Así que estuve trabajando 21 años en la dirección de obras del municipio, y cuando llegó la posibilidad, porque cumplía los requisitos de poderme jubilar, cumpliendo la edad y la cantidad de años que por ley nos correspondía a los veteranos, tomé la decisión de retirarme y me jubilé. Precisamente hablando del apoyo que usted ha tenido con su familia, Ariel, hablemos, para ir cerrando esta entrevista, de qué significó y qué representó para usted volver a las islas rodeado de su familia. Ah, correcto, tenés esa información. Sí. Por un largo tiempo nunca se me pasó por la mente ir a las islas. Si bien yo sabía que había compañeros que habían ido a las islas cerca de los años 90 y pico, ya empezaron a visitar las islas. Por varias cuestiones, a mí no se me pasó por la mente, entre una de ellas era económicas, porque no tenía las posibilidades tampoco económicas de afrontarla. El Estado no te brindaba ninguna posibilidad de que por ser veterano vos puedas ir a visitar las islas, o sea que cada uno se tenía que generar el viaje con su economía. Entonces, una de esas cuestiones era también esa. Hasta que, bueno, llegó el año 2016 con mi actual mujer, porque yo soy viudo de primera mujer y la madre de mis hijos, con mi actual mujer, que es agente de viajes,
ella generó un viaje para poder visitar las islas, que era a través de un crucero que se generaba que se origina desde Chile y que da toda la vuelta y que pasa por Tierra del Fuego y pasa por Malvinas y llega hasta Montevideo. Es así que lo tomamos ese crucero y en momentos de tener que bajar a Malvinas, lamentablemente las condiciones climáticas no lo permitieron y el barco en esos casos sigue de largo y Claro. no baja. Suele pasar, no muy frecuentemente, pero bueno, lamentablemente pasó cuando yo estaba ahí y que tenía la expectativa de por lo menos bajar esas 5 horas que te permiten recorrer muy pocas cosas, pero mi idea era volver a tratar de llegar a mis lugares, a mis posiciones de combate, que fueron 2, porque yo gran parte de la guerra estuve en las primeras líneas, o sea, yendo para las primeras líneas en el monte que está más próximo a la ciudad, que se llama Supper Hill, que fue donde se desarrolló el combate final. Pero en el combate final, como nosotros éramos artillería antiaérea, tuvimos que replegarnos y la segunda posición fue cerca del aeropuerto, para el otro lado de la ciudad, donde es ahí donde tuvimos el impacto del misil que yo te comenté antes. Es decir, que no tuvo la oportunidad de tocar tierra firme, por decirlo de alguna forma. No. La frustración fue tremenda. Cuando llegué a Puerto Madryn, mi mujer me tenía que contener porque yo quería Claro. ir a buscar al capitán del barco para decirle por qué no bajó, porque yo cuando fui a cubierta no hacía tanto viento. Claro, claro. Era la Pero bueno, expectativa del viaje. sí. Igual el viaje fue fantástico, pero eso se frustró. Y quedó así hasta el 2018, cuando en una Pascua, reunido con familiares, me encuentro con la sorpresa de que me traen un huevo de Pascua de grandes dimensiones, con motivos de Malvinas, porque era en conmemoración del 2 de abril. Y entonces, cuando estábamos reunidos ahí en la mesa, me dicen abrir el huevo, obviamente que era para mí, y en el huevo de Pascuas, en su interior, en vez de golosinas, había todo un conjunto de papeles, eran los vouchers y todo el itinerario de un viaje a Malvinas, que Fabiana, juntamente en complicidad con mis hijos, lo idearon y bueno, así fue. En 2018, en diciembre de 2018, nosotros nos fuimos con mi hijo menor por tierra hasta Río Gallegos, que es donde teníamos que tomar el vuelo, y mi hijo mayor, que estaba viviendo en Buenos Aires, se tomó un vuelo directamente a Río Gallegos, y ahí nos encontramos, y de ahí fuimos todos en familia a Malvinas. Estuvimos toda la estadía, que es una semana, que en realidad fueron 8 días, porque el último día, por condiciones climáticas, el vuelo no pudo salir tan bien, y tuvimos que quedarnos un día más. O sea que esta Pero vez sí pudo recorrer todo lo que quería. sí. En esos 7 días, obviamente, recorrimos todo. Primero y principal, fuimos a ver el cementerio de Darwin. Y nada, ¿qué te voy a decir? Las emociones son... Son muchas. Le agradezco mucho por compartirnos todo esto, porque obviamente son momentos que uno no olvida por más de que pase el tiempo y seguramente significó mucho poder volver a estar ahí bajo otras circunstancias y además contenido y rodeado pues por sus familias y por sus seres queridos. Sí, seguramente. Así que bueno, continuando con el relato, después de visitar el cementerio, que lo hicimos en 2 oportunidades dentro de nuestra estadía, fuimos a visitar, porque estuvimos ayudados
por un guía isleño, que en este caso era un chico chileno, que se dedicaba turísticamente a manejar el tema de 4x4 y de traslado de pasajeros y todo. Entonces lo contratamos y él nos ayudó a ir a ver todos los lugares, inclusive él mismo relataba la parte histórica, la tenía más clara que yo. Y cómo vinieron avanzando los ingleses y por dónde pasaron y por dónde. Claro. Ahí que, bueno, visitamos varios montes donde se desarrollaron los combates y también visitamos los dos sectores donde yo tuve las posiciones de combate. La del aeropuerto, particularmente, que era no era nada difícil de encontrarla porque era muy particular la zona geográfica, entonces la detecté Claro. bien. Y la segunda, como era en la ladera del cerro, no sabía bien exactamente cuál fue el lugar, porque no tenía ninguna referencia, y yo buscaba una referencia que había una vieja casa que eran del polígono de tiro de los Royal Marine, en ese momento cuando estaban en Malvinas, y esa casa pregunté y me dijeron que la habían desmantelado. Entonces, no pude encontrarla, no tenía forma de encontrarla. Cosas así que llegué a un lugar donde pensé que era ese y me quedé con ese y les dije, por aquí fue. Y al séptimo día, cuando teníamos que volver en avión, y nos dicen que no podíamos porque estaban mal las condiciones, teníamos día libre y nos fuimos nuevamente caminando a ese lugar. Y por obra de, no sé, del señor, mirando con el zoom de mi cámara de fotos, visualizo un pilote de la casa, aflorando, porque esas casas son Claro. palaficadas, están elevadas por el suelo por el tema de la humedad. Y visualizo un pilote de madera, un resto de la casa. Que estaba por encima del pastizal que había, ¿no? del poco pasto, porque no crece mucho. Y es así que salté el alambrado y me fui caminando por tierra privada, porque eso era propiedad privada, y llegué y la encontré. Y encontré todos los pedazos de palafito de la casa, restos del hogar de hierro fundido, restos de techo, maderas de esa casa, que inclusive vi maderas que decían Stanley. Tenían grabado como que eran de Malvinas. Y bueno, y ahí pasamos un largo rato con mis hijos reconstruyendo, yo contándole mis vivencias en ese lugar, y nada, pasamos todo el día. Y después, bueno, sí, regresamos al otro día. Increíble, en medio de todo corrió con suerte y pudo encontrar ese lugar tan importante también en esta historia. Sí, correcto. Sí, aparte pude hasta tomar registros fotográficos, y tomar real dimensión del punto donde estaba, porque Claro. depende de dónde vos te ponías, vos tenías en mente que veías la bahía de un lado, que veías una porción de la ciudad de un lado, que no veías el mar del otro, y no lo podía encontrar hasta que, bueno, lo detectamos. Ariel, para finalizar, yo le quiero preguntar, después de 40 años, ¿qué le ha dejado toda esta experiencia? Mira, mucho aprendizaje. La experiencia te hace valorar la vida de Claro. muy distinta forma. No te tenés que preocupar por cosas muy insignificantes. Y por ahí querer encarar la vida con más ganas y como dice uno, darte el gusto de la vida, porque se te pasa o se te puede ir de un momento para el otro. Así es, así es. Bueno, Ariel, le agradezco muchísimo que nos haya abierto este espacio, que nos haya compartido todas estas experiencias. Es difícil
también uno del otro lado se conmueve escuchándolo y aunque uno no se alcanza a imaginar ni a dimensionar qué fue estar ahí, de todas maneras, el escucharlo es como hacer un poquito parte de esa experiencia. Así que le agradezco muchísimo que nos abra un poquito su vida para poder conmemorar también lo que fue este momento tan histórico para Argentina y bueno, para los ingleses también. Así que muchísimas gracias.